Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, el Banco Público Banecuador cerró el 2022 con una cifra récord de pérdidas de 110 millones de dólares. Esto es 4 veces más que las pérdidas del 2021 y hasta febrero de este año el banco ya había perdido 11 millones de dólares. Estas cifras en rojo reflejan que Banecuador tiene un problema para controlar el aumento de créditos impagos. Bueno, esa es la situación de Banecuador. Vamos a hablar justamente con don Fernando Chiang, gerente general, para que nos cuente cómo están afrontando esto, qué hacer con los morosos y qué hacer con esa cartera vencida. Bienvenido, don Fernando Chan, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿cómo está la situación de Banecuador? Más allá de esta nota, esta noticia que salió la semana pasada, ¿qué está pasando con Banecuador? Muy buenos días, Verónica. Gracias por la entrevista, gracias por el espacio. Buenos días a todo el público que nos está escuchando. ¿Sí? Con respecto a su pregunta, Verónica, es verdad, el año pasado Banecuador registró pérdidas contables por 110 millones de dólares. El motivo por el cual se registraron esas pérdidas contables es porque Banecuador, esta administración, tomó una decisión de sincerar cifras Ujú. e hicimos nosotros unas provisiones adicionales. Para que tenga usted presente, Verónica, el año pasado Banecuador hizo provisiones para cartera incobrable, para cartera vencida, por 180 millones de dólares. Esas provisiones por 180 millones de dólares causaron esa pérdida contable de 110 millones de dólares. Es decir, que si no se hubiera hecho esa sinceración de cifras, eh, Banecuador hubiera tenido sin ningún inconveniente la capacidad como para cubrir todos sus costos y gastos. ¿Sí? Eso es importantísimo aclarar. Esto fue una decisión de esta administración para sincerar cifras del balance del banco por producto de una cartera, sí, definitivamente vencida, mal colocada en años anteriores. Bueno, muy importante aclarar esto con el gerente general de Banecuador. Ahora, señor Chiang, respecto a, por ejemplo, esta problemática que se está afrontando, es que el banco tuvo que condonar deudas y en otros casos, pues, ablandar las condiciones de créditos vencidos debido a esta reestructuración o refinanciamiento de préstamos. ¿Y cómo se está afrontando también esto? Y qué podemos esperar de, bueno, de estas demandas también que se han hecho, ¿no? Del sector indígena tras las protestas. Verónica, efectivamente, Banecuador el año pasado, cumpliendo con el decreto presidencial, hicimos una condonación de deudas hasta $3,000. ¿Sí? Eso significó aproximadamente unos 60 millones de dólares que se condonaron en aproximadamente unas 26,000 operaciones. Esa condonación ya contaba con la debida provisión, es decir, no afectaban los resultados del banco. Sin embargo, nosotros hemos sido muy tajantes, hemos sido muy, muy claros que una condonación adicional como la que se estaba solicitando hasta $10,000 es inviable. Eso sí, definitivamente no lo vamos a poder aceptar y no lo vamos a poder manejar. Eso significa, Verónica, aproximadamente unos 200 millones de dólares más. Ahí sí pondría en riesgo el patrimonio del banco y la estabilidad del banco. Eso no lo vamos, no, hemos sido muy enfáticos en decir, no lo vamos a correr, no lo vamos a poder pasar. Sí, independientemente de eso, nosotros como solución y alternativa, condonar, Verónica, es condenar al público.
condenar a que ya no puedan tener ningún otro acceso a crédito. Nosotros, ¿qué siempre hemos propuesto y cuál fue nuestra propuesta ante a las mesas de diálogo? El alivio financiero. ¿Qué significa el alivio financiero? Alivio financiero significa esas deudas vencidas que estaban comprendidas entre el periodo de la pandemia, desde el 1 de enero del 2020 hasta junio del 2022, todas hasta un valor de $20,000, todas esas deudas nosotros las podemos reestructurar con las condiciones más blandas que pueden existir en el mercado. ¿Qué condiciones? Hasta 10 años plazo, 3 años de periodo de gracia total. ¿Qué significa gracia total, Verónica? Que durante esos 3 primeros años el cliente no tiene que cancelarle un solo centavo al banco. ¿Para qué? Para que pueda reinvertir todo lo que genera en su actividad productiva y pueda reactivarse. ¿Sí? Los intereses vencidos, los intereses por mora, los reestructuramos a tasa cero para ser cancelado durante los 3 últimos años del periodo de la reestructuración. No le estamos exigiendo abono alguno al cliente y lo más importante, que el cliente vuelve a calificación A1. ¿Qué significa eso? Que puede ser sujeto de crédito nuevamente en cualquier institución financiera. Eso fue incluso la Junta de Regulación emitió inicialmente el alivio financiero hasta el 31 de diciembre. Como habían todas estas inconvenientes causados por ciertos dirigentes que estaban empujando una condonación hasta los $10,000, la gente no se quería acoger al alivio financiero, ¿sí? Nosotros le solicitamos a la Junta de Regulación la ampliación de plazo, que se vence este 31 de marzo. Sin embargo, prudentemente nosotros ya le hemos solicitado también a la Junta de Regulación una ampliación adicional. Estamos en espera de la contestación de la Junta, pero entiendo que podría ser factible. ¿Todo esto con qué finalidad, Verónica? Para que la gente pueda reactivarse. Eso es pensar en el beneficio de la gente. No condonar y condenar. Condenar, ¿por qué? Porque condonar significa que el cliente definitivamente no tiene ninguna capacidad de pago y no va a ser sujeto de crédito en ninguna institución. Y usted sabe a dónde se debería dirigir para cualquier financiamiento. Importante aclarar esto con el señor gerente general de Ban Ecuador, ahora señor Chiang, respecto a la situación de Ban Ecuador, cómo están encarando esta alta tasa de morosidad y también cómo avanza esta futura fusión que tendría Ban Ecuador con la CFN. Sí, efectivamente, y justamente en función de esa fusión que está, de acuerdo al decreto, fue ampliada el plazo para concretarse hasta diciembre del 2024. En función de esa fusión, nosotros decidimos sincerar las cifras y ese es el motivo por el cual hicimos las provisiones adicionales para poder sincerar y que las cifras sean transparentes. Bien, importante. Ahora hablando de otro tema, amigos, 7:30 conversamos con don Fernando Chiang, gerente general de Ban Ecuador. Hay un crédito que está, bueno, muy promocionado, muy promovido por parte de Ban Ecuador, es el crédito 1x30, que entiendo está ganando mucho terreno, además, sobre todo en mujeres y jóvenes. ¿Cómo está la entrega de ese crédito y qué es lo que se viene respecto a estos créditos productivos, señor Chiang? Efectivamente, Verónica, el crédito 1x30, un 1% de interés hasta 30 años plazo, que fue el ofrecimiento del presidente Guillermo Lasso en campaña, que muchos dudaban de que esto se iba a dar,
es toda una realidad. El año pasado, Verónica, nosotros colocamos en el 1%, en el 1.30, 165 millones de dólares. En este año llevamos colocados 50 millones de dólares adicionales. Es decir, nosotros ya vamos por los 215 millones de dólares en aproximadamente 75.000 beneficiarios. ¿Cuál es nuestra proyección y nuestro presupuesto de colocación solamente en este producto, Verónica? Son 250 millones de dólares para este año. Nosotros, incluso hay otros ministerios, y eso es muy bueno, para que se tenga claro a dónde se apunta y cómo trabajamos de la mano con las distintas carteras del Estado. El crédito del 1.30 está actualmente solamente con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Producción y con el Ministerio de Inclusión Económica Social, con el MIES. ¿Sí? Sin embargo, ya estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Cultura y Patrimonio, quienes han demostrado su interés y quieren, ¿sí?, acceder a este crédito para todos sus beneficiados, ¿no? En cuanto al crédito del Ministerio de la Vivienda, nosotros somos un banco productivo, somos un banco de desarrollo dedicado a la producción. No es para financiamiento de vivienda, eso hay que dejarlo muy, muy claro. Es para realizar adecuaciones para vivienda productiva, ¿sí? Con el Ministerio de Cultura y Patrimonio es básicamente para todo el segmento de artistas y todos sus agremiados, ¿no? Perfecto. 7:33 conversamos con el gerente general de Ban Ecuador. Y bueno, hablando también de créditos de reactivación, señor Chan, hay este programa Reactiva Turismo que otorgará créditos de hasta $20,000. Esto también, me imagino, es para reactivar la economía. La pandemia mermó mucho a la industria turística. Cuéntenos un poco sobre este crédito que también está otorgando Ban Ecuador y cómo les está yendo y cuáles son las expectativas también al respecto. Es importante, Verónica, aclarar ahí unas cosas, ¿sí? En el crédito del 1 por 30, ¿sí?, el monto del crédito es hasta $5,000 para los clientes cuyos ingresos anuales son hasta $20,000. De acuerdo. Esta otra línea de crédito que hemos sacado del 5-10, ¿sí?, 5% hasta 10 años, cubre el segmento siguiente. ¿Qué significa? Créditos desde desde 5,001 hasta $20,000, ¿sí? Y con clientes cuyos ingresos anuales están desde los 20,001 hasta los $100,000. Es decir, está destinado al otro segmento del microcrédito. Nosotros somos un banco de microcrédito, ¿sí? Entonces, para esa línea nosotros hemos destinado 100 millones al 5% a 10 años plazo. Para esta línea, actualmente estamos trabajando ya, porque ya firmamos el convenio, con el Ministerio de Turismo, que es el que usted menciona, ¿sí? Sin embargo, están dos ministerios más que también ya están elaborando sus pasos necesarios para firmar los convenios con nosotros, poder acceder a ese crédito, que son el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de la Producción. Es decir, nosotros seguimos empujando la reactivación del país con créditos, ¿sí?, a tasas subvencionadas. Y bueno, ¿cómo está la demanda de estos créditos, señor Chan? Y también cómo afrontar ese tema de la morosidad, que como mencionaba desde la pandemia, esa tasa de morosidad se fue incrementando. Y bueno, ¿cómo hacer para que la gente a la final pague sus créditos? Bueno, nosotros estamos, en el tema de la morosidad es importante señalar algo. El crecimiento de la cartera morosa y la contención de la cartera morosa. Ujú. ¿Sí? Nosotros hemos tenido un excelentes resultados en cuanto a la contención de la cartera morosa, ¿sí?
hemos venido y estamos apuntando al tema de reestructuración. Sabemos claramente que el país ha pasado por, bueno, no el país, el mundo entero con el tema de la pandemia sufrió muchísimo. Hemos sido muy conscientes de esto. Sin embargo, causó un deterioro de la cartera el anuncio del año pasado de ciertos dirigentes que querían y estaban empujando esa condonación hasta los $10,000 en lugar de promoverle a todas sus asociaciones el alivio financiero y la reestructuración de las deudas. Ujú. Sí, eso sí causó un deterioro de la cartera y la estamos trabajando y ya lamentablemente todas estas asociaciones no les llegaba el mensaje de la reestructuración de las deudas con las condiciones que yo les acabo de comentar. Estamos llegando a ellos. Nosotros en reestructuración de deudas, Verónica, llevamos reestructurada aproximadamente 7,000 operaciones por un monto total de casi $52 millones. Sí, seguimos empujando y seguimos tratando de convencer a la gente de cumplir sus compromisos. Lo único que tienen que tener es voluntad de pago. ¿Sí? Y ese es otro de los motivos por el cual nosotros hemos dicho no a la condonación, porque hay que crearle la cultura de pago a la gente, que no se le De acuerdo. regala la plata. Tengamos presente algo, Verónica. Ban Ecuador es un banco público, pero que no se fondea con recursos públicos, se fondea con recursos del público, de nuestros depositantes, de nuestros más de 1,5 millones de depositantes, con quienes tenemos que ser responsables en el manejo de esos recursos. Claro, como cualquier banco, ¿no? ¿Quién te perdona unos $10,000? Bueno, importante conversar con Fernando Chan, gerente general de Ban Ecuador. Estamos ya casi por terminar esta entrevista, pero señor gerente, no quería dejar de preguntarle sobre las metas que tiene Ban Ecuador y bueno, cómo va este proceso para que en diciembre del próximo año se pueda hacer esta fusión con la CFN y crear una nueva banca pública. ¿Cómo está avanzando eso? ¿Cuáles problemas han tenido que afrontar y cuáles retos también? Sí, Verónica, a ver, el proceso de fusión inicialmente regía a que desde abril de este año ya tenían que estar fusionadas las dos entidades, Ban Ecuador con la Corporación Financiera. Eso era imposible. Somos dos instituciones grandes y somos dos instituciones públicas. Fusionar dos entidades públicas es bastante complejo. Entenderá usted los motivos por los que hay que hacer todo Claro. muy cuidadosamente para no cometer ningún problema, ningún acto que después nos pueda ocasionar algún problema. Sí, nosotros vamos avanzando muy bien con respecto a la fusión. Se creó ya un comité de fusión donde el presidente del comité de fusión es el ministro de Finanzas o su delegado. Estamos los miembros del comité, somos los presidentes de los directorios de las dos entidades, los gerentes general de las dos entidades y tenemos también dos delegados por cada una de las entidades. Nosotros venimos trabajando con reuniones quincenales en Ujú. cuanto al avance de la fusión. Ya tenemos la cancha bien marcada y sabemos cómo tenemos que llegar y a dónde tenemos que llegar. Importante conversar con don Fernando Chan, gerente general de Ban Ecuador, y nos ha aclarado, ¿no? Que no va a haber, al menos de parte de Ban Ecuador, más condonaciones, y porque, claro, estaría en riesgo la estabilidad del banco. Gracias, señor Chan, por estar con nosotros, y bueno, las puertas abiertas siempre de la radio para ustedes. Muchísimas gracias, Verónica. Gracias por el espacio y un muy buen día, ¿sí?